Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes y como siempre, muchas gracias por seguir conectados con nosotros en este canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios, donde predicar la palabra de Dios es nuestra prioridad y objetivo principal. Para que tu fe crezca, seas edificado y si no eres creyente, que escuches las buenas noticias de salvación que Dios tiene para ti, las buenas nuevas de Jesucristo y que alcances la vida eterna. Ese es el objetivo principal de este canal. ¿Cuántos creen que Jesús venció la muerte victoriosamente al tercer día? Resucitó después de morir en el cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Es una pregunta muy obvia porque este es un canal cristiano donde la resurrección de Jesucristo es la columna principal del cristianismo. La resurrección de Jesucristo es la espina dorsal. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es en vano. Si Jesús no resucitó, entonces aún estamos muertos en nuestros pecados. Si Jesús no resucitó, no hay esperanza, no hay vida más allá de la física. Si Jesús no resucitó, en otras palabras, nosotros los creyentes, una vez que morimos en este cuerpo, somos dignos de lástima. Si Jesús no resucitó, el cristianismo se derrumba. Pero como Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, el cristianismo es único, no tiene quien le iguale. En ninguna otra religión, óigalo bien, en ninguna otra religión existe un Salvador que haya muerto por nuestros pecados y que haya resucitado al tercer día de entre los muertos. Solo en el cristianismo, en ninguna otra religión. Solo en el cristianismo Dios envía a su Hijo, Dios hecho carne, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Solo en el cristianismo Dios, el Padre, tiene un Hijo que vino a este planeta en forma humana a morir por nuestras culpas, nuestras transgresiones y que venció la muerte y el pecado de manera victoriosa al tercer día, solo en el cristianismo. Y ningún otro líder religioso hizo, ni ha hecho, ni hará lo que Jesús hizo. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Dalai Lama, ningún otro líder religioso. Todos los líderes religiosos están en la tumba, los huesos yacen en la tumba, pero Jesús fue el único que venció la muerte, resucitó victoriosamente al tercer día, porque más que un líder, más que una figura principal dentro del cristianismo, es el Hijo de Dios. Era 100% Dios. Les cuento algo. Jesús, al morir en la cruz, demostró que era 100% hombre. Y luego, al resucitar al tercer día de entre los muertos, demostró ser 100% Dios. Pero quiero decirles de qué vamos a estar hablando hoy. He estado pensando en el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Usted conoce a alguien que se haya levantado 3 días después de la tumba, luego de morir, que se haya levantado, que haya resucitado días después de morir? ¿Usted conoce a alguien? Yo no conozco a nadie, el único es Jesucristo. Ningún otro. ¡Qué increíble! Jesús resucitó de entre los muertos.
¿O usted cree que Jesús no murió en realidad? Porque muchas personas no creen que Jesús resucitó. Y para argumentar eso, dicen es que Jesús nunca murió. Jesús se desmayó o Jesús estuvo en un trance. En realidad no murió, dicen muchas personas agnósticas o ateos. Pero la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados. Él fue crucificado y antes de ser crucificado había sido flagelado muchas veces, perdió mucha sangre. Una vez que le hacen cargar esa cruz muy pesada, que pesaba más de 300 libras, cuando llega a esa colina, a ese lugar, la Gólgota, lugar de la calavera, luego lo crucifican, lo clavan en sus muñecas y en sus pies con clavos bien grandes, sigue derramando sangre mientras sufre eso. Luego que lo cuelgan en esa cruz, se experimenta una asfixia lenta porque estaba colgado, literalmente sostenido por sus muñecas y sus pies estando clavados. Sigue derramando sangre bajo el sol y por si fuera poco, le traspasan con una lanza en el costado y lo dejan allí en esa cruz varias horas. ¿Cree usted que alguien hubiera sobrevivido a eso? Médicamente está comprobado, según los evangelios, que Jesús murió en la carne. Y oiga, luego de morir en la carne, aclaro, a Jesús nadie lo mató. La Biblia dice que Él, Jesús, se ofreció voluntariamente por nosotros. Él ofreció su vida por nosotros, los seres humanos. A Él nadie se la quitó. Jesús dio su vida, voluntariamente la ofreció por nosotros para nuestra redención. Así que Él verdaderamente muere, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Óigalo. Porque primeramente, este es Pablo, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, estaba profetizado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque también estaba profetizado. Así que sí, Jesús indudablemente murió según los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y si murió, también resucitó, porque estamos hablando de Dios hecho carne y Dios creó la vida. Dios en el Génesis 1:1, Dios por su palabra creó la vida donde no había nada. Él dijo, hágase la luz y fue la luz. Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. El más grande milagro sobrenatural se encuentra en Génesis 1:1. Dios hizo posible la vida a partir de la nada por medio de su palabra. Y si Dios creó todos los cielos y la tierra, ¿era acaso difícil para Dios hecho carne, resucitar al tercer día después de morir? No, no era difícil si lo vemos desde ese enfoque. Ese fue otro milagro, la resurrección, porque Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Él venció la muerte. Pero oiga, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué Jesús demoró 3 días en resucitar luego de morir? ¿Por qué no resucitó 24 horas después?
¿O por qué no resucitó 7 días después? Porque el número 7 es el número divino, es el número de Dios. 777, el número de Dios. ¿Por qué Jesús no resucitó al siguiente día o 7 días después? ¿Por qué al tercer día resucitó luego de morir? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Tiene una razón. Primeramente, para demostrar que Jesús era 100% hombre. Se demoró 3 días en la tumba para demostrar que era 100% hombre y que la muerte en realidad había sucedido en su cuerpo. Por eso demoró 3 días en resucitar. Segundo, para que se cumplieran las profecías que decían que al tercer día él iba a resucitar. ¿Dónde encontramos eso? Oiga lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primera razón por la cual Jesús demoró 3 días en resucitar es para demostrar que él era 100% hombre. En este cuerpo padeció la muerte. Segunda razón, para que se cumplieran las profecías mesiánicas. Tercera razón, para demostrar que él había cumplido con el propósito divino. ¿A qué me refiero? Bueno, escuchemos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice Pablo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y oiga bien el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y oiga lo que me llama la atención, lo que dice Primera de Pedro. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en esa tumba? ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días antes de resucitar? Bueno, descendió a lo más profundo de la tierra, como leíamos anteriormente, y Primera de Pedro dice capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, anunció su victoria frente a los espíritus encarcelados, y luego resucitó al tercer día para cumplir las profecías y demostrar que es el Hijo de Dios y que tiene la victoria. ¿Y tú ya entregaste tu alma a Cristo? Espero que haya quedado claro este asunto de por qué resucitó al tercer día. Dios te bendiga.